¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca, la realidad. Lo que otros no te cuentan, lo que otros no te muestran, aquí diariamente te lo mostramos, te lo contamos, para que sepas de qué se trata y para que te enteres de la realidad de la Argentina. Mucha información, las primeras boletas de gas que están llegando a la capital federal. Tremendo realmente, ¿eh? Facturas impagables, vamos a mostrar esta noche, tremendo. Y nos podrá empezar usted a remitir esta información. Nos podés acompañar a partir de este momento con el hashtag BóvedasPro, una revelación que durante el fin de semana hizo un colega a través de una nota que enseguida te vamos a mostrar en Infobae, sobre la existencia en la sede central del PRO, aquí en Capital Federal, de dobles paredes en el tercer piso, oficinas centrales, y además después transformadas en cajas de seguridad allí en la sede del PRO, tanto que buscaron sin encontrar en los primeros años del gobierno bóvedas, ¿se acuerda? Algún fiscal con topadoras en el sur. Bueno, y además crece el escándalo que no lo pueden parar de la gran estafa. Ahora apuntan a la campaña de Elisa Carrió en la ciudad de Buenos Aires, también muy comprometida a partir de la denuncia que hoy presentó la ONG La Alameda en la ciudad de Buenos Aires. Lejos de acallarse, como quiere el gobierno, como buscan los medios cercanos al gobierno, un escándalo que crece y que, fíjese, toca a dos figuras emblemáticas de Cambiemos que han hecho del culto a la transparencia y de la supuesta lucha contra la corrupción su historia política. Hablamos de Graciela Ocaña, muda, hace mucho que no habla y menos de este tema, y Elisa Carrió, que llamativamente se ausentó de la capital federal porque dice que es tóxica la ciudad de Buenos Aires y está recorriendo el interior del país. Enseguida, y obviamente, vamos a dar inicio. El presidente hoy estuvo en Córdoba en el marco de invitado por la Fundación Mediterránea, donde volvió a hablar de la tormenta para eludir la crisis económica que vive la economía argentina, producto de las malas prácticas de su gobierno. Vuelve Macri a hablar de la tormenta. Fíjese. Que hemos vivido momentos difíciles, que todavía estamos recorriéndolos. Una vez que habíamos tomado envión, estábamos creciendo, nos sentíamos muy contentos con lo que estaba pasando, nos topamos con una tormenta de frente. Pero no nos quedamos todos estos meses llorando las cosas que nos pasan, sino que tomamos muchas medidas, actuamos rápidamente. Y eso nos permitió empezar a encarar estas nuevas dificultades, y lo hicimos de una manera inédita, sin cambiar el rumbo. Es que ahora tenemos el apoyo del mundo como nunca lo tuvimos antes. El mundo entero le ha abierto los brazos a la Argentina y le ha dicho bienvenido a ejercer ese liderazgo en Sudamérica y hacer un aporte a la resolución de temas globales. Y ese apoyo ahora se agigantó. ¿Por qué? Porque demostramos, al no cambiar el rumbo, que de verdad este cambio lo sentimos y lo abrazamos. Bueno, el presidente habla de una resolución inédita para la crisis generada por su propio gobierno. La verdad que no veo nada de inédito recurrir a la tradicional receta del Fondo Monetario Internacional. Ratificar el rumbo yendo al Fondo Monetario Internacional, con las recetas de siempre que están llevando ya a la economía argentina a una profunda recesión, como se está viendo a lo largo y a lo ancho de la economía, con un ajuste social que ha comenzado hoy
Vamos a seguir ocupándonos del ajustazo social que ha comenzado a hacer el gobierno sobre las asignaciones familiares, castigando a los más vulnerables, castigando a los niños en zonas desfavorables, en ciudades pobres. Esto ha producido una rebelión en la Unión Cívica Radical que parece que comienza a despertarse, que pese a ser socios de este gobierno, no son consultados para nada en las resoluciones que toma justamente este gobierno. Y el presidente dice: nos abrieron el brazo al mundo, solo en apoyos protocolares, en resoluciones, porque a ver, el presidente está buscando un acuerdo con la Unión Europea que no llega. El apoyo que busca de Estados Unidos solamente a través de la retórica o de las palabras de apoyo, porque inversiones fuertes desde Estados Unidos no llegan. Es decir, me parece que el gobierno y Macri equivoca lo que es ser presidente del G20, que lo reciban protocolarmente los líderes del mundo, porque es presidente del G20, con el verdadero apoyo. La receta del Fondo Monetario Internacional no es nada inédito, es más de lo mismo y nos conduce a lo previsible, lamentablemente, otra vez a chocar contra la pared del fondo de la recesión y de la profundización de los males de la economía argentina. De inédito, la verdad, no vemos nada en las resoluciones que ha tomado este gobierno. Vamos ya a lo que sigue creciendo, que es un escándalo, el de los aportes no aportantes en el PRO, campaña del 2017, que se ha extendido a la campaña presidencial del 2015, pero que hoy suma la novedad a través de la Fundación La Alameda, que denunció a la campaña del 2017 en la ciudad de Buenos Aires, que llevaba nada más ni nada menos que a Elisa Carrió, candidata en primer término a la Diputación. Gustavo Vera lo decía de esta forma. Ya estamos viendo que esto se trata realmente de una asociación ilícita, que no solamente comprende la campaña de la provincia de Buenos Aires, también afecta a la campaña de Capital Federal y la campaña nacional que se desarrolló durante el 2015. Estamos hablando de asociación ilícita, lavado de dinero, sustracción de identidad, y hoy venimos a presentarla al doctor Casanelo, donde habíamos radicado la primera denuncia el 20 de junio, 400 casos más, de los 450 casos más, de los cuales unos 300 casos corresponden a empleados y funcionarios del gobierno de la ciudad, mediante mecanismos que ahora las compañías van a explicar, y muchos más casos de provincia. Allí estaba el titular de la Alameda, Gustavo Vera, denunciando hoy ante el juez Sebastián Casanelo por primera vez entonces los aportantes, no aportantes a Elisa Carrió, ¿no? Aportes electorales truchos, ahora involucran a la lista de Elisa Carrió en el 2017. La fundación de Gustavo Vera dice que empleados porteños, lo que explicaba recién. Darío Villarruel, ¿esto cómo va a repercutir en una causa judicial que investiga por ahora la provincia de Buenos Aires, ¿no? Gustavo, buenas noches. Buenas noches. El dato de empleados y empresas es la primera vez que se judicializa. Hoy ya tiene Sebastián Casanelo esta denuncia que le ha dado vista al fiscal Carlos Stornelli para que diga qué pasa con esos aportes, qué delito hay y a quiénes hay que citar. Pero respecto de lo que está en Sebastián Casanelo, hay un dato nuevo. El juez va a empezar a tomar las declaraciones testimoniales a los damnificados. Obviamente que van a tener que probar que son damnificados. Y cuando se le pidió la información de la lista, dijo, por cuestiones de seguridad no se van a saber los nombres. Y está muy bien, ¿no? Aparentemente hay sospecha de algún apete, lo habíamos comentado acá, sí, y son titulares de planes sociales. No son candidatos, que tienen otra posibilidad, tienen otra protección. Son miembros de planes sociales que van a ser citados a partir de esta semana y que el juez va a tratar que ningún dato se filtre respecto de la pertenencia de esas personas. Otro tema, en la provincia de Buenos Aires, Jorge Dilelo ya remitió todo lo que tenía a la Cámara Electoral de la provincia, esto es La Plata, para que analice caso por caso y
evalúe la posibilidad de citar a indagatoria en su momento a los responsables de la recaudación del PRO. Recordemos que el artículo 63 habla del presidente del partido, que tengo entendido es María Eugenia Vidal, y también del tesorero, el recaudador, que es el que tiene todos los datos. Agregamos más datos. Aparentemente se hizo una auditoría interna en el PRO y había quedado claro que hay aportantes que no están. Claro, ¿cómo van a aparecer si realmente no aportaron nada? Y lo último que te quiero decir, porque hoy comenzó la actividad judicial, terminó la feria. Aquí hace unos días, con Nico Bocacci, nuestro productor, le mostramos a la gobernadora de la provincia diciendo que se habían presentado a la justicia. Hasta hoy, ni en la provincia de Buenos Aires, ni en la capital federal, ni en ninguna de las cámaras electorales, ni María Eugenia Vidal, ni los candidatos a senadores, ni la señora Insa, que fue echada por Vidal, presentaron un escrito a tribunales, como son los campeones de la transparencia, diciendo: me pongo a disposición de la justicia, investíguenme. Por ahora, hay que ver, no. Hay que ver, porque el comentario que uno recibe es que la señora María Fernanda Insa, justamente el primer, digamos, engranaje donde se trata de ir a parar todo esto de los aportantes, no aportantes, lo que ha trascendido es que está muy enojada, y habrá que ver qué es lo que declara cuando sea citada en sede judicial, porque sostiene que es el pato de la boda y que le hacen pagar a ella y que la han nombrado y que la exponen públicamente como la única responsable, ¿no? Entonces habrá que ver si allí habla más de lo previsto, qué es lo que puede decir. Ahora, te quería preguntar algo, Darío. La información que Dilelo remite a la provincia, ¿en base a qué? ¿A lo que él ya ha comprobado? ¿Ha reunido las denuncias o tiene ya alguna resolución tomada, Dilelo? En realidad ya ha comprobado que no están los aportes, lo ha comprobado a través de la documentación y que le aportaron del ANSES y de Desarrollo Social. Lo que pasa es que como tienen domicilios en la provincia, está bien. la competencia, la jurisdicción, es decir, la tiene la Cámara Electoral de La Plata en este caso. Está bien, pero lo que hace Dilelo, el trabajo, es confirmar que esos aportantes existen, que son los denunciados, que en muchos casos no estaban afiliados al PRO, que han recibido planes sociales y que figuraban como aportantes a la campaña del PRO sin serlo. Eso es lo que él ha ratificado, entonces. Exactamente. Si no hubiese nada, claro, no le hubiese remitido el trabajo a la provincia, pero él se preocupó, pidió los informes, no lo podía haber hecho, y cuando tuvo los informes le dijo: mire, acá hay un delito a investigar, pero ustedes son los competentes, investíguenlo. Pero además, como surge falsificación de gente que se afilió al PRO, eso va a ir a la justicia provincial federal. Es decir, va a tener que hacer una limpieza la Cámara Electoral de La Plata para determinar cada juzgado con qué tipo de delito se queda. Y no nos olvidemos que Stornelli tiene que resolver aún si inicia la investigación por la campaña presidencial del 2015, ¿no? Sí, y el dato importante con lo que pasa hoy con Elisa Carrió, que como decimos siempre, si hay jurisdicción de otras provincias o de la provincia de Buenos Aires, hay que remitirla, pero el caso de Elisa Carrió, si hay aportantes truchos allí, la causa se debe quedar en la justicia federal de la capital federal, es decir, que ya una parte para investigar a Elisa Carrió se va a quedar en poder de Sebastián Casanelo. Muy bien. La diputada nacional Graciela Camaño estuvo hoy muy dura respecto a todo lo que se está transparentando y lo que se está ventilando sobre los aportantes, no aportantes en la campaña del PRO, tanto del 2015 como del 2017, y esto decía. Es escandaloso. Es escandaloso lo que sucedió con el tema del financiamiento de la campaña, no es financiamiento de la campaña, es del lavado de dinero que hicieron, porque lavaron dinero. Pero bueno, a mí no me extraña porque el jefe de gabinete ha venido al Congreso en algún momento y ha dicho que las offshore son empresas y ha dicho que son honorables. Todos sabíamos de alguna manera que algo raro escondía la campaña, era una campaña muy cara. Todos sabíamos que el candidato a diputado nacional del PRO tuvo que renunciar porque había una manganeta que hacían con unas fundaciones y con subsidios.
Lo que no sabíamos es que eran tan sinvergüenzas como para tomar la lista de personas que cobraban planes sociales e incorporarlas robándole la identidad y lavando dinero de esa manera. Bueno, allí Graciela Camaño muy dura y hablando ya directamente de lavado de dinero para la campaña presidencial. Lo que los propios involucrados, recordemos el ex, siempre vuelvo al mismo porque fue el que aquí por primera vez profundizó y habló de cómo era el circuito de distribución de la plata en negro. El ex candidato a intendente de Ituzaingó fue el primero en hablar acá y decir cómo era el circuito, dijo plata en negro, y cómo era todo el circuito de distribución y las oficinas que usaban tanto en el centro, la oficina del PRO, las oficinas de la Fundación Pensar, como en Vicente López. Y aquí Graciela Camaño diciendo, fue lavado de dinero para la campaña. Una aseveración muy grave para esto que se está ventilando y que empieza a investigar ahora la justicia. Ahora, claro, usted se acuerda, lo hemos tratado mucho aquí, hemos sido los únicos en los últimos años en hablar y en traer a las víctimas y en traer, mejor dicho, a los familiares de las víctimas del incendio de Iron Mountain aquí en la ciudad de Buenos Aires. Incendio intencional, porque la justicia comprobó que el incendio en el depósito de Iron Mountain aquí, años atrás en la capital federal, fue intencional, donde se guardaban documentación, archivos de las empresas de la familia presidencial, donde había información privilegiada entre otros bancos del HSBC, donde había, según los propios denunciantes aportaron la información, biblioratos, donde hablaban de coimas, de empresas importantes de la Argentina. Bueno, el fin de semana, otra vez la sospecha sobre una causa que se tiene que investigar, como es la de los aportantes no aportantes, tuvo también el fantasma, la sospecha, sobrevoló el recuerdo de Iron Mountain, porque, fíjese, se incendió en Bahía Blanca la sucursal del Banco Nación, además de ser un edificio histórico. Justo la parte que se incendió correspondía a archivos y a toda la guarda de documentación. Esto lo denunció Tiempo Argentino, aportantes truchos. Se incendió una sede del Banco Nación donde había documentación, ya se inició una investigación para determinar las causas. Las llamas afectaron parte del archivo del banco. Una ex militante PRO denunció amenaza luego de haber presentado una lista. Pero ocurrió algo también paralelamente y llamativamente en la sede del ANSES en Salta, donde también se indica que allí, en esta sede del ANSES, habría documentación fundamental, todas las sedes del ANSES tienen, sobre afiliados, sobre aquellos que reciben planes sociales, pero que en este caso, en la sede que se incendió en Salta, habría justamente también documentación sobre aportantes. Esto también lo va a tener, lo que denunció Tiempo Argentino durante el domingo, también lo tendrá que investigar la justicia. Pero nos podés acompañar con el hashtag BóvedasPro. ¿Por qué pusimos este hashtag? Fíjese, bueno, antes veamos, bueno, esto ya lo que recién lo que comentaba Darío, ¿no? La auditoría que determinó ya sí que hubo irregularidades, lo que contaba Darío. Pero vamos durante el fin de semana, el colega Federico Mayol en Infobae publicó una nota que ahora le vamos a comentar. Fíjese, bajo el título de Annelise, el poder oculto del PRO, Annelise era una colaboradora de máxima confianza de Macri, que heredó de las empresas de su padre, que heredó
digamos, tan importante como Anita, la histórica secretaria de Macri, que también la heredó de su padre. Bueno, Annelise, esta mujer que usted ve en pantalla, cuenta esta nota, reitero, de Infobae durante el fin de semana, una máxima colaboradora de Mauricio Macri. Maneja todos asuntos personales y más sensibles de Macri, controla las cuentas y los aportes del partido al PRO, al menos lo hizo en buena parte de la campaña. Annelise Robbins, a los efectos de realizar todas las operaciones bancarias, firmar contratos, intervenir en la compra-venta de automotores y representar ante entidades públicas, entre otros. ¿Por qué esto? Porque ella aparece también nombrada en toda la investigación que realizó el juez federal Ariel Lijo, en su momento en la investigación que hizo de la fundación de la vicepresidenta Gabriela Michetti por el robo de dinero en su casa. Aparece nombrada allí también en esa investigación judicial. En la campaña del 2015, Annelise se encargó del pago a los fiscales, a los proveedores y a la impresión de boletas. También controla los aportes mensuales de los funcionarios y dirigentes del PRO al partido. Y en la campaña del 2015, y esto es lo interesante de lo que cuenta nuestro colega Federico Mayol en Infobae, en la campaña del 2015, Annelise Robbins tuvo bajo su cargo el control de la oficina del tercer piso de la sede partidaria de Balcarce y Belgrano, a 300 metros de Casa Rosada, famosa por su doble pared, luego perfeccionada con cajas de seguridad. Fíjese, por eso, el hashtag de esta noche de Bóvedas Pro, porque el PRO, que ha tenido una obsesión en denunciar bóvedas sobre funcionarios del gobierno anterior, incluso mandó a algún fiscal con topadoras al sur, que no encontró absolutamente nada, por más que hicieron muchas excavaciones en casas, en terrenos, un papelón realmente. Gastaron plata del Estado, de todos los argentinos, en hacer un gran papelón, el fiscal de las topadoras, porque no encontraron nada. Y fíjese lo que llama la atención de esta nota, muy al pasar, sin prácticamente repercusiones, sin desmentidas, pero que en la sede central del PRO, en el tercer piso, donde solo tenían acceso, hoy lo pudimos corroborar esto, el círculo íntimo de allegados a Mauricio Macri, y en esa sede partidaria y en ese tercer piso, dice nuestro colega de Infobae, famosa por su doble pared, luego perfeccionada con cajas de seguridad. Y uno se pregunta qué guardaban ahí, ¿no? Llama la atención al menos, Darío, ¿no? Sí, y la verdad que nos recuerda aquel movimiento del fiscal Guillermo Marijuán en el sur, donde fue a buscar un montón de cosas que no encontró, y cuánta repercusión tuvo esto. Esto aparece perdido ahí en Infobae, por suerte nosotros lo podemos mostrar, pero evidentemente es una mujer que tenía una cercanía con lo que es, el espíritu del PRO en cuanto a la recaudación, el manejo de dinero, porque el tema de las elecciones, ir a atender a los fiscales, el tema de llevar a las personas, tiene que ver con alguien que está muy cercana a la parte de inteligencia, en el buen sentido, de todo lo que significa el proceso de una elección nacional o provincial, ¿no? Pero el dato, digo, como al pasar este dato de la famosa la oficina por su doble pared, esto de doble pared te suena, digamos, no sé, a detectives, ¿no? A investigación. Que hay algo y escondido. Y cajas de seguridad. Sí. Algo, claro, algo con doble pared, caja de seguridad, y huele mal, ¿no? ¿Y qué guardamos en la caja de seguridad? ¿Qué guardamos? ¿No? Exacto. Digo, ¿qué habrán salido de esas cajas de seguridad, no? De la doble pared, ¿por qué una doble pared? Oficinas con doble pared, qué sé yo, será para aislación térmica, acústica, tal vez nosotros somos malos pensados. Y la doble pared cambió ahora, porque ahora son cajas de seguridad. Cajas de seguridad, sí. ¿Qué pasó? Bueno, muy bien.
El viernes lo estuvimos hablando aquí, lo destapamos a través de Miguel Fernández Pastor, el ajuste que más duele, 400.000 chicos van a sufrir la primera parte del ajuste social ordenada por el gobierno de Mauricio Macri, rebajan el 50% de asignaciones familiares. Esto va a afectar directamente a padres de familia de más de 400.000 chicos. Son los que se beneficiaban con un plus por zona desfavorable. El Estado se va a ahorrar unos 5.000 millones. Pero, como siempre decimos, ahorra este dinero del gasto social, pero para estas zonas, ciudades pobres, zonas desfavorables, es un golpe tremendo, tremendo. Y no en vano la reacción del radicalismo. Esta mañana hablábamos en Radio 10, en Mañana Silvestre, con el presidente del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical de Chubut, que fue durísimo, porque está reiterando, dice, somos convidados de piedra en el gobierno de Macri, no nos consultan. El viernes, recordemos, el senador ultraoficialista, el cuestionado senador de la provincia de Santa Cruz, Eduardo Costa, el primero en alzar la voz diciendo, toman decisiones erróneas en la Casa Rosada. También el vicegobernador de la provincia de Río Negro se quejó amargamente. Esta noche va a venir acá, lo vamos a tener, nos va a contar en primera persona cómo repercute esto negativamente en las provincias. Pero claro, está digamos, aquellos que tienen sociedad política con el actual gobierno, caso del gobernador de la provincia de Río Negro, que hoy salió a hablar de esta medida. Dijo, el país y las provincias tienen déficit fiscal y hay que resolverlo. Hay dos maneras, se reducen los gastos o se incrementan los ingresos. La presión fiscal no da para más y el endeudamiento llegó a su límite. La forma es reducir los gastos de nación, de las provincias y también de los municipios. Serán momentos difíciles hasta fin de año en una provincia que viene con problemas. Pero claro, otra vez, el ajuste hay que hacerlo sobre lo que menos tienen. El ajuste hay que hacerlo sobre el gasto social. ¿A qué costo se hace el ajuste en la Argentina? Esto es lo que se tiene que preguntar hoy un gobernante. Esto es lo que se tiene que preguntar hoy un gobernante. Bien, novedades en Flybondi, otro tema que seguimos, Darío. Sí, la verdad que ya el doctor Jorge Dilelo, que está de liga o estuvo de liga en la feria, ya había pedido en su momento la suspensión de los vuelos por las denuncias que había de que se habían suspendido varios vuelos por distintas razones, sobre todo de seguridad. En su momento le pidió eso el juez Claudio Bonadío, juez de feria. Claudio Bonadío dijo que no era incompetente y lo mandó, obviamente, a la jurisdicción del Palomar. Hoy, ante los nuevos hechos que pasaron el fin de semana, 33 vuelos varados, porque vio que estaba nublado y llovía, aparentemente los radares no son de alta definición, cada vez que llueve la pista se complica y esto tiene que ver con las medidas de seguridad. Así que esta mañana, otra vez, insiste Jorge Dilelo porque cree que hay responsabilidad y que puede pasar algo malo, es decir, que se accidente un avión y mueran muchas personas. Le volvió a pedir ahora a otro juez, Sergio Torres, que tome las medidas necesarias para cerrar el aeropuerto del Palomar y eventualmente pedir medidas a los peritos para ver si está en condiciones y eventualmente qué tienen que hacer. Ya muchas veces le comentamos aquí que en su momento cuando se habilitó hubo una medida cautelar y la jueza Fons de San Martín dijo que no podía ser operado el Palomar. Sin embargo, después, con nuevos elementos, lo autorizó. Bueno, ahora también tiene una causa ella y lo que decimos siempre, Gustavo, aquí es que hay un colegio a 600 metros. Sí, está, digamos, todo. A ver, es un aeropuerto que prácticamente se usaba muy poco. Cada muerte de obispo, como se dice habitualmente, no está preparado por las cercanías de la escuela, como bien decís vos, Darío, pero además de casas, claro. Que realmente es un peligro para la zona. Y el fin de semana además hubo cancelaciones, más de 30 vuelos nuevamente, Exacto. que produjo esto. Vamos a ver cómo la gente reacciona. ¿Ah? Ahora no. No, mirá, flaco. Escuchame. Mirá, esta boca que tenés colocada en el producto. Hacela valer la concha. No. Hacela valer. ¿Y qué me
está bien, dame una solución. No, no te voy a pegar, pero dame una solución. Habla, no sean payasos, idiota. 600 pesos en taxi. 4 días querés que esté acá. Tuve que pagar más hotel porque me cancelaron el vuelo. Ustedes son locos. ¿Qué hago yo con mi familia acá? Bueno, esta es la reacción que se reitera, ¿no? En la primera imagen. Esto se reitera en el Palomar durante el fin de semana otra vez y pareciera que nadie se hace cargo de lo que pasa. La gente allí vio sin explicaciones 4 días, decía. 4 días que estaba esperando para tomar un avión. La verdad, es una barbaridad. Sí, Gustavo, déjame agregar que esto tiene que ver con el bajo costo de los locos, Sí, claro. pero que además, ¿qué se evita de pagar con eso? La tasa aeroportuaria, que obviamente en un montón de gente es mucho dinero. Y veíamos acá, me decía recién Pedro, la verdad que la discusión de pobre contra pobre, ¿no? La gente que viaja, los empleados de Flybondi que están ahí, pero lamentablemente Total. el servicio es muy malo. Y lo decimos acá, hay miedo, que se caiga un avión y que muera gente. Por eso la Así justicia pide la inmediata suspensión. Al menos lo estamos diciendo, para que Por usted sepa supuesto. que cuando viaja en esos aviones está en peligro su vida. Fernando Alonso tiene información exclusiva sobre algo que esto sí no lo vio, no te lo contaron, tal vez ni te lo cuentan, pero que es algo realmente que llama poderosamente la atención. Está referido al Banco Central de la República Argentina. Fernando, buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Sí, salieron los estados contables del Banco Central. Esto es el resultado de las operaciones que realiza el Banco Central en el mercado financiero, como cualquier otra entidad. Corresponden a 2017. Hace una semana que están disponibles, pero el gobierno los mantuvo bien ocultos. Nunca difundió el link, nunca anunció que estaban disponibles. Algunos lo descubrieron y ya empiezan a circular los primeros números. 2017, la pérdida del Banco Central llegó a 66.978 millones de pesos. Perdió el Banco Central 66.978 millones de pesos. Ahora, Si esto tiene importancia, Gustavo, claro, a ver, Fernando. compáralo con lo que resultó en 2016, porque sí, bueno, primer año de la Sí. gestión de Cambiemos, ganaron 67.448 millones. En un año, la gestión de Sturzenegger generó una diferenciación de 130.000 millones de pesos entre la ganancia de un año y la pérdida del otro. Ahora, explícanos para los que poco entendemos de economía, ¿cómo es que pierde el Banco Central de la República Argentina? ¿Qué hizo? ¿Malos negocios? ¿Invirtió mal? ¿Patinó guita? ¿Cómo es que pierde? Todo eso junto. Porque esto es por primera vez en muchos años que ocurre esta pérdida. Hace muchos años, me acuerdo en los últimos años del gobierno de Cristina Fernández, llegó casi a tener un patrimonio neto negativo, que este resultado que estamos anunciando ahora, y fue un escándalo en todos los medios. Ahora tenemos un resultado verdaderamente, un patrimonio neto negativo de 66.000, casi 67.000 millones de pesos, y no se había difundido. Y buena parte de este resultado es lo que perdió el Banco Central jugando con las LEVAC. Este instrumento tan mimado por el anterior presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, que era la gran magia para controlar la inflación en Argentina, bueno, generó una pérdida de 209.000 millones de pesos en 2017 y de 156.000 millones de pesos en 2016. Ahora Sturzenegger se fue. ¿Quién se hace responsable de estas pérdidas? Porque digo, algún responsable tiene que haber. Porque, a ver, se patinaron 11.000 millones de dólares en la corrida cambiaria que no dejó ningún efecto, nadie se hizo responsable. Por primera vez en muchos años, el Banco Central de la República Argentina da un resultado desfavorable negativo y lo tenían ahí escondidito, prácticamente sin Fernando lo descubrió ahora hace instante antes de empezar el programa, buscando información. ¿Vos Digo, sabés, Gustavo? ¿y quién se hace responsable? Estuve haciendo algunas consultas y lo primero que te dicen es los desmanejos del Banco Central empiezan a salir por todos lados. Pero después lo que te dicen es
La soberbia no tiene pena en este país. Claro, pero digo, Porque no hay un castigo, porque, reitero, se fue la premiado por el banco. la denuncia judicial para que se investigue a Sturzenegger, bien gracias, la archivaron rápidamente. Digamos, lo echaron. porque lo Gustavo, el sacó presidente Macri. lo felicitó Claro, en la bueno. despedida. Lo felicitó, le agradeció los servicios. Está gestionando ahora Sturzenegger la posibilidad de hacer un máster acá en Buenos Aires asociado con una universidad de Estados Unidos. Quiere volver al ámbito académico como una persona que ha cumplido y que ha sido presidente de un banco central. 10.500 millones de dólares perdió jugando con la Levac el año pasado. 10.500 millones de dólares. Es más o menos lo mismo que perdió en la corrida cambiaria de este año. Estos 10.500 millones nunca entraron al país, nunca entraron al Tesoro, nunca se dispuso de esto. Simplemente dinero Claro. ficticio que generó Sturzenegger y que lo dilapidó, se lo regaló a toda la timba financiera. 10.500 millones de dólares en un año. Debería tener algún castigo, Sí, debería totalmente. rendir cuenta en la justicia en algún Totalmente. momento por estos Bueno, manejos. el mejor equipo en los últimos 50 años, también para Se el lo Banco llevaron Central por de la delante. República Argentina. Se lo Bien. llevaron puesto. Enseguidita quédate ahí porque enseguidita también Fernando Alonso nos va a anticipar, porque el gobierno anticipa los aumentos tarifarios. Enseguidita, y además las primeras boletas, te vamos a mostrar las primeras boletas que han llegado en la ciudad de Buenos Aires. Realmente, tarifas impagables. Las primeras boletas que han llegado, enseguida te las vamos a mostrar, tarifas impagables. Yo realmente no sé cómo van a ser muchas familias. ¿Cómo van a ser muchas familias? Te adelantamos algo. 13.000 pesos a una señora que vive en barrio, en Palermo, le llegó hoy una casa. Pagaba en el 2016 600 pesos. 13.000 pesos. Realmente es escandaloso, preocupante, muchas familias que ya no saben cómo van a afrontar las tarifas impagables. Y enseguida Fernando Alonso, porque Iguacel anuncia nuevos aumentos. Pedro Brigger, buenas noches, Pedro. Buenas noches, acá estoy regresado de Brasil. El Partido de los Trabajadores insiste, el único candidato es Lula da Silva. Estuve en Porto Alegre en un encuentro de la Garganta Poderosa, de muchos movimientos sociales latinoamericanos, donde ratificaron, reafirmaron el pedido de libertad de Lula da Silva. El jueves pasado yo les comentaba que 29 congresistas de los Estados Unidos pedían elecciones libres en Brasil, como diciendo, no hay elecciones libres con Lula preso. Y estamos viendo imágenes muy fuertes de un recital el sábado de la noche en Río de Janeiro. Se esperaban 30.000 personas, es lo que pueden convocar hoy Chico Buarque y Gilberto Gil. Hubo más de 80.000 personas. El diario O Globo de Río de Janeiro al día siguiente en la tapa no puso una línea, ni una línea, para que entiendan cómo juegan los medios de comunicación. Y Gilberto Gil y Chico Buarque, a quien vemos en imagen, cantaron una canción emblemática de la época de la dictadura en Brasil, la canción Cálice o Cállese. Ustedes recordarán, hace unas semanas les comentamos un artículo de Lula da Silva que publicó en la prensa brasileña con el título justamente Cállese, me quieren callar. Según lo que dicen los brasileños, es la primera vez que Gilberto Gil canta esta canción. No la quería cantar, la compuso con Chico Buarque, porque es una canción muy triste y habla de la dictadura, porque lo quieren callar a Lula da Silva. Por eso los congresistas de los Estados Unidos están pidiendo su libertad, al igual que muchos en el mundo. Este festival fue realmente muy fuerte. Obviamente el eje es Lula libre. Tenemos también el testimonio de Carol Bronner, una de las abogadas de Lula da Silva, a quien tuve la posibilidad de entrevistar en Porto Alegre. Ella está recorriendo el mundo explicando la situación, podemos decir jurídica, política en realidad, de Lula da Silva, porque como le digo siempre a Darío Villarroel, no es la justicia, es el Poder Judicial. El Poder Judicial, uno de esos poderes que nació desde que nacieron nuestros estados, con el poder económico, con el poder diplomático, el poder jurídico, mediático, para favorecer a determinadas clases sociales. Podemos escuchar a Carol Bronner, es muy cortito lo que ella dice respecto de Lula da Silva. A ver si la podemos escuchar. ¿Cuál es la situación jurídica de Lula da Silva hoy?
Bueno, soy Carol Proner de los Juristas por la Democracia. La situación de Lula es de preso político, detenido político, procesado por un proceso sin crimen, sin pruebas y que espera que se respete la presunción de inocencia para que salga de la cárcel y pueda disputar las elecciones de este año. Ya que hablamos de un preso político como Lula da Silva, recordemos que este fin de semana se liberó a esta joven palestina, Ahed Tamimi. Ustedes recordarán, hace poco más de 8 meses fue detenida, tenía 16 años porque abofeteó a un soldado israelí. Recordemos que Israel hace más de 51 años ocupa Cisjordania y la Franja de Gaza. Hace pocos días, Daniel Barenboim, el famoso Daniel Barenboim, argentino-israelí, dijo públicamente y lo escribió: tengo vergüenza de ser israelí por el estado de apartheid que gobierna ahí, por eso estaba presa Ahed Tamimi. El Estado de Israel no es para nosotros cualquier estado, no es la isla Nauru en el medio del Pacífico, porque le pedimos asesoramiento militar. Hay que prestar atención, le pedimos asesoramiento militar a un estado definido como un estado de apartheid. ¿Se acuerdan de Sudáfrica y el apartheid? A ese estado le estamos pidiendo ayuda. Interesante, ¿no? Gracias, Pedro, gracias, y que hayas vivido además intensamente ese festival que fue multitudinario para pedir la libertad de Lula. Enseguida quedaste a las 9, Fernando Alonso te va a adelantar. Se vienen aumentos, ahora los adelanta el gobierno en luz, en gas, en nafta nuevamente. Agosto, que para qué te cuento a nivel inflacionario. Eso sí, el gobierno dice que va a bajar la inflación en el mes de agosto, ¿no? Mientras que algunos dicen que la mejor aliada del gobierno para bajar la inflación es la recesión, las locuras de algunos. ¿Qué va a hacer? Roberto Feletti y también Roberto Baradel esta noche. Usted sabe que hay paro nacional docente, hay amenazas. Ahora vamos a estar hablando con Roberto Baradel, pero no me quiero distraer de esto que adelantaba y comentaba Fernando Alonso. ¿Cómo da pérdida el Banco Central para el 2017, después de lo que se han patinado? Recién viniendo para acá, Alejandro Banoli me mandó por WhatsApp, mirá, y me pasó las planillas porque es muy fresco esto. Recuerden que durante nuestro gobierno decían que el Banco Central estaba quebrado. Sí. Sí, estaba quebrado, que había que recapitalizarlo, que habría que... Bueno. Acá estamos teniendo una devaluación del 200% y una tasa de interés sostenida en promedio, si miramos los 2 años y medio, en torno al 37, 38%. Eso es lo que explica las pérdidas. Digo, las pérdidas explican que tienen una tasa de interés que quiere permanentemente ganarle al dólar, igual hay fuga de divisas, igual nos endeudamos, y hoy colocaron al Banco Central en una situación realmente delicada. El gobierno lo va a tener que capitalizar al Banco Central, si sigue con este nivel de pérdidas. ¿Y cómo lo capitaliza? Y tiene que hacer un aporte del Tesoro, si no, como digo, no se puede estar comiendo el capital el Banco Central, aglomerando esas pérdidas. Bueno, es uno de los reclamos del FMI, ¿no? Que recapitalicen el Banco Central. El FMI es peor porque lo que quiere es que aquellos bonos del Tesoro que nosotros dimos en su momento para pagar deuda, porque en realidad era cambiar con reservas una deuda externa en dólares a una deuda intraestado, quieren que hoy eso vuelva a ser una deuda de mercado. Eso es lo que plantea cuando habla de limpiar la hoja de balance, quiere que esos bonos que en su momento se dieron, que lo tenía el Banco Central, que emitió la tesorería, para compensar la salida en términos de bajar un pasivo externo, no es que se fugaron, sino que se bajaba deuda del Estado, hoy quieren que vuelva a ser una emisión de mercado. Y están haciendo eso, están volviendo a transformar una deuda que era intraestado en una deuda de mercado. Lo cual es grave. Es grave porque ahora recién ya se comieron un tercio de lo que puso el fondo, 4.500 millones de dólares. El 22 de junio el fondo integró los 15.000 millones de dólares, hoy hay 4.500 millones de dólares menos de esos 15.000, o al viernes por lo menos. ¿Y cómo? ¿Qué dura 3 meses el aporte del fondo? Digo, es preocupante. Lo que está pasando en estos momentos es realmente preocupante. Es realmente preocupante porque el gobierno no da cuenta que sostener una tasa de interés piso en el 45% va a llevar a la quiebra del capital de trabajo de todas las pymes. Porque hoy, ¿qué hace una persona? A ver, el dueño de un boliche, el dueño de una empresa, el dueño de una fábrica, ¿qué dice? Si vendo mi stock, ¿a qué precio lo repongo? Porque no sabemos, nadie sabe.
Y si no lo vendo, lo tengo que financiar, y lo tengo que financiar a una tasa del 70%. Entonces todos sabemos que las pequeñas y medianas empresas tienen 30, 40, 50 días que financiar. Y trabajan con un capital de trabajo. Este tipo de tasa de interés que ha llevado a las pérdidas del Banco Central está estrangulando la cadena de pagos, y está estrangulando la actividad económica, está estrangulando el capital de trabajo, lo que se dice el capital de giro. No sé qué hacer con mi stock. Bueno, si lo por eso financio, si lo vendo. Ya hay proyectos que se están presentando a nivel de las legislaturas de la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional para que no ejecuten deudas a FIP y ARBA por este quiebre de cadena de valor, porque hay una situación muy angustiante y muy desesperante en algunos sectores realmente productivos. Ni hablemos con estos tarifazos que están llegando. Ahora digo, nosotros tomamos 100.000 millones de dólares de deuda en 2 años. El último pico fue los 9.000 millones de dólares que tomó Caputo en enero, de los cuales 52.000 millones de dólares fueron frescos. El resto fue... ¿Y qué pasó? ¿Dónde está esa plata? Bueno, ahí está. ¿Dónde está? Hay pérdidas. ¿Dónde fue a parar? Hoy tenemos más deuda que antes, más desempleo que antes, más inflación que antes, más déficit fiscal que antes, más déficit externo que antes y... Ahora, ¿quién Roberto, explica todo esto? Sin embargo, el presidente hoy habló en Córdoba y está orgulloso el presidente. Dijo que es algo inédito en la Argentina, que frente a la tormenta, que venía todo bien en la Argentina, lo agarró una tormenta, se descoordinó todo el plan económico y dijo, es algo inédito la forma en que salimos para adelante, ratificamos el rumbo. Bueno, primero hay una dosis de autoritarismo en esto. Pero segundo, insisto, el fondo le dio 15.000 millones de dólares y en un mes y un poquito, 40 días, tienen 4.500 millones de dólares menos. O sea que no hay confianza en los mercados. Si uno mira el Merval, el índice Merval, de abril para acá, cuando empezó la corrida, se perdió 11 puntos. Y si uno lo mide en dólares, se perdieron 35% de los activos argentinos en dólares. Entonces, ¿dónde está la confianza en este gobierno? Claro. Los depósitos están estancados. Ellos dicen permanentemente que suben los depósitos en dólares. Lo que está haciendo la gente es sacar un depósito en pesos y cambiarlo por uno en dólares, lo cual es riesgoso porque no hay dólares. En realidad está cambiando un certificado. Entonces tenemos un problema bursátil, tenemos un problema cambiario y vamos camino, producto de esta tasa de interés, a tener quiebra en las carteras del sector privado, un problema bancario. Digo, y el presidente dice que está todo bien. Digo, no sé, yo... Un dato en favor, bueno, además de la solidaridad con el reclamo docente. Vidal, provincia de Buenos Aires, sí, recibió recursos por 274.000 millones de pesos, hoy tiene recursos por 610.000 millones de pesos. Es decir, aumentó sus recursos en 2 años. La provincia de Buenos Aires no hubo un gobernador que tuviera esta disponibilidad de recursos de 274.000 millones a más de 600.000. Ahora, hoy leí alguna Lo aumentó nota, 120%. Roberto, y tiene el conflicto que tiene con ustedes. Roberto, ¿qué hace con la plata? Hoy, una línea que tengo que hablar con Roberto, pero una Perdón, línea. ¿no? Hoy leí un artículo que hablan de estrés financiero en la provincia, porque dice que el fondo del conurbano se ha devaluado producto de la Y devaluación. porque le rebajaron los impuestos a los ingresos brutos a las empresas. Miremos el presupuesto. Vidal mandó un presupuesto que lamento que haya sido votado y no discutido, donde rebaja el impuesto a los ingresos brutos que pagan las empresas y aumenta el impuesto inmobiliario, sobre todo el urbano, que pagan las personas. Pero además Vidal recibió plata, porque el conflicto del ANSES, el conflicto que hubo en diciembre del ANSES, parte es para recomponer 41.000 millones de pesos del fondo del conurbano que pidió Vidal. Ahora, si yo recibo la plata de los jubilados, como le gusta decir a ellos, la plata de los jubilados la tiene Vidal, y le rebajo los impuestos a las empresas, no hay cuerpo que aguante. Claro. Ese es el conflicto con ustedes. Roberto, buenas noches. Primero la conciliación obligatoria y hoy la amenaza de que les van a poner una multa multimillonaria. Ahora, de paritarias ni hablar. De paritarias ni hablar, al mejor estilo de gobiernos autoritarios o las dictaduras militares, ¿no? Hoy lo pusimos en un comunicado. Quita de personería, multas millonarias, sanciones a los gremios, precisamente para que los trabajadores no se puedan defender, o intervención a los sindicatos, que es lo que han hecho los gobiernos autoritarios o las dictaduras. Entonces hay que poner primero esto. Segundo, que la gobernadora está incumpliendo con una orden judicial que era negociar de buena fe. Nosotros tuvimos paritario el lunes pasado, el 23, después de 94 días y con una orden mediante una orden judicial, no por voluntad de la gobernadora.
Le dijimos, tenemos toda la semana para discutir, no estamos de acuerdo con la propuesta, pero juntémonos el jueves. Martes y miércoles nos reunimos, conversaciones informales, llevamos adelante una negociación, a ver si podemos resolver este conflicto. Dijeron los funcionarios que tomaban la propuesta y le van a consultar. Salieron de la paritaria a decir que no había reunión el jueves y que pasaban a finales de agosto. ¿Por qué nosotros vamos a aceptar un 15% de aumento cuando ya con julio debe estar en 18 el tema de la inflación del semestre? No, que el están salario pronosticando 35% de inflación. Pero por eso estamos cobrando los mismos salarios que el año pasado, pero es real porque lo que dieron de adelanto fueron los adelantos por única vez. Si uno compara el salario de diciembre al salario de junio, es exactamente el mismo y los aguinaldos son los mismos. Entonces, lo que le estamos diciendo nosotros a la gobernadora Vidal, que no puede tener esa actitud de irracionalidad, de querer imponer a los docentes una baja salarial, pero además vos sostenías, no debe ser gobernador que haya tenido tantos recursos, no debe ser gobierno que haya abandonado tanto las escuelas y los hospitales. Hay una situación de abandono en las escuelas de la provincia. Bueno, hoy hubo paro también en los hospitales públicos de la En los salud hospitales pública de la públicos, los provincia de Buenos Aires. judiciales, los estatales. Los comedores escolares, necesitamos por lo menos un 30% más en los cupos. Está pagando casi 19 pesos por chico. La capital federal está triplica o cuatriplica eso. Y todavía hay reclamo de los compañeros de Ciudad de Buenos Aires que no es todo lo bueno que tiene que ser. Bueno, la provincia de Buenos Aires 4 veces menos. Se está destinado por alumno, pero además no envían todos los cupos. No les están pagando el boleto estudiantil, que tanto se llenaron la boca. 200.000 estudiantes Ahora, de Roberto, los terciarios. Esto es importante, sí, porque están abandonando algunos chicos, algunos estudiantes que no pueden pagar el boleto para llegar, y eso lo marca la ley. Entonces lo que nosotros le estamos reclamando a la gobernadora Vidal no es que nosotros queremos el conflicto por el conflicto, queremos que negocie de buena fe, que se siente con nosotros, ella no, el ministro de Economía, el director general de Cultura y Educación, a discutir cuáles son los caminos para resolver las situaciones, las necesidades que tiene hoy la escuela pública bonaerense, y lamentablemente, y con el tema del salario docente, por lo menos como piso, no perder poder adquisitivo con respecto a la inflación. Ahora, Roberto, ¿vos creés que el gobierno vuelve a la metodología de la confrontación con ustedes? ¿Prefieren la confrontación antes que encontrar lo que es justo, lo que ustedes están requiriendo, aumento salarial? Hoy Marco Labaña anticipaba 35% según sus cálculos de inflación, 35% para cerrar el año, y le están ofreciendo 15%. Digo, ¿cómo se entiende esto? Porque quieren, además del tema de la confrontación, yo creo que fundamentalmente quieren aplicar un programa de ajuste severo y cada vez peor. Vos fijate lo que están llegando las tarifas, las nuevas tarifas. Sí, la boleta ahora vamos a la boleta de gas, ahora de luz. ¿Cómo lo paga? 12.500 pesos el salario inicial. Claro. Y el máximo nos llega a 17.000 pesos. Ahora el 15% cuando está el 16 nos están aplicando la cláusula gatillo, y a finales de julio estamos en el 18, y a finales de agosto, que nos pensaban convocar ellos, vamos a estar en el 2021, y nosotros atrás de la inflación. Hay un ensañamiento, lamentablemente, de la gobernadora con la discusión. ¿Sabe? Yo creo que una cuestión, aplicar los planes de ajuste, y que nosotros no es que nos callamos la boca, salimos a reclamar lo que corresponde. Ahora no buscamos el conflicto por el conflicto, porque estuvimos 94 días con los chicos en las aulas y la gobernadora no nos convocó, le mintió a la sociedad. Entonces, yo, si me está viendo, le planteo a la gobernadora que nos convoque, que pare con esta escalada de confrontación, que reconozca que hay deficiencias en la escuela pública bonaerense, que están los chicos, tanto que hablan de los chicos, están los chicos que no pueden comer, que tienen necesidades, que no están en las escuelas en condiciones, y los maestros y los profesores que no tienen los salarios que corresponden para hacer frente a la situación. Nos sentamos a discutir esto y se resuelve el conflicto. Ratifican obviamente la medida, sí. Pero por supuesto, porque es una medida nacional, y esto lo quiero aclarar, porque algunos han dicho violaron la conciliación. No, es una medida de carácter nacional. La medida de fuerza, que era objeto de la conciliación,
quedó suspendida, que eran 72 horas en el marco del Frente de Unidad Docente. Lo que estamos llevando adelante es una medida de carácter nacional de 48 horas, que no fue ni cuestionada, ni intimada, ni objetada por ninguna autoridad gubernamental. Bien, vale la aclaración. Roberto, hoy leía en la sección Economía del diario La Nación el título "La recesión, la mejor aliada del gobierno para bajar la inflación". ¿Se puede celebrar que se baje la inflación en base a la recesión de un país? Este experimento ya lo vivimos 2 veces. Cada vez que faltan dólares, lo decía Roberto, cada vez que faltan dólares en la economía ellos quieren cerrar la brecha externa, la dificultad de dólares, comprimiendo el consumo interno. Es decir, ellos piensan que si bajamos la demanda interna no se van a demandar dólares, ni para viajar al exterior, ni para importar. La paz de los cementerios, o sea, la paz cambiaria es la paz de los cementerios. Esto se hizo en el 95 cuando fue la crisis del tequila para sostener la paridad 1 a 1, y lo hizo la Alianza cuando rebajó salarios públicos, jubilaciones, porque iba a venir el grado de inversión. Es decir, ¿cuál es la lógica? Y sí, congelamos todo, bajamos salarios, bajamos la demanda interna, subimos la tasa de interés, no hay actividad. Entonces, claro, no suben los precios. Obvio, ¿a qué costo? Si hay algo mucho peor que la inflación es el desempleo. Porque con la inflación, y nosotros que tuvimos paritarias libres, el trabajador pelea y por ahí pierde un poco, gana un poco. Ahora, con el desempleo, el salario es 0. Y esto es lo que quieren llevar hoy a la Argentina. A salario 0, con desempleo. Cuando se aplicó este plan en el 95, el desempleo fue al 18,6%. Cuando se aplicó en el 2000-2001, el desempleo llegó al 19% y trepó después al 23%. Digo, este es el mecanismo. El mecanismo es crear un escenario de desempleo, de baja de la demanda, de baja salarial por la vía de desempleo, obviamente de disciplinamiento social. Con eso se dejan de demandar dólares y cierra la brecha externa. Esto es lo que está intentando el gobierno, y va camino a eso, porque a nadie se le ocurre bajar el gasto público en una economía que está lacerada. A nadie se le ocurre aumentar las tarifas en una economía que está lacerada. Digo, esto es así. Roberto, gracias. No, gracias a ustedes. Una línea, Roberto. Sí, es paro nacional en 6 provincias, jornada nacional. Tiene mucha responsabilidad el ministro Finocchiaro, la negación de la paritaria nacional. Quieren eliminar el tema del gasto público, el déficit fiscal, el incentivo docente, y se lo quieren trasladar la responsabilidad de las provincias, y estamos en conflicto. Provincias como la de Tierra del Fuego, la de Santa Cruz, la de Corrientes, la del Chaco, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, y provincias como Jujuy y Mendoza, que si bien no están en paro, los aumentos han sido miserables. Muchas gracias, Roberto. Gracias. Muy bien, primera pausa. Enseguidita Fernando Alonso te va a anticipar. El gobierno adelanta los nuevos aumentos en la tarifa de gas y de luz, las primeras boletas, el dolor de cabeza, la preocupación, el tarifazo impagable. Comienzan a llegar las primeras boletas y la reacción de la gente. Enseguida te lo contamos. Y además, los números de la realidad, nuevas encuestas que marcan la tendencia negativa para Macri y su gobierno. Todo esto enseguidita tras la pausa.